El desierto de Chihuahua se extiende vasto e implacable bajo el sol abrasador, un mar de arena y roca que parece desafiar la existencia misma de la vida. Sus dunas, talladas por vientos ancestrales, se elevan como olas petrificadas hacia un cielo de un azul tan intenso que duele a la vista. Aquí cada paso es una lucha, cada sombra un espejismo, y el silencio es tan profundo que la propia respiración resuena como un trueno. Es un paisaje de una belleza cruda y brutal, donde la naturaleza no ofrece consuelo, solo una hostilidad inquebrantable. A lo largo de sus senderos invisibles, incontables almas han emprendido un viaje desesperado, empujadas por la necesidad, la esperanza y muchas veces la desesperación. Caminan bajo un sol que castiga sin piedad, un horno gigantesco que evapora la voluntad y el agua con cada hora que pasa. En este olvido terrenal, la pregunta se alza con una resonancia escalofriante. ¿Qué fuerza incomprensible, qué tipo de fe o milagro puede sostener la vida donde la naturaleza solo ofrece muerte? ¿Qué lleva a un ser humano a desafiar un lugar que parece diseñado para consumir todo lo que se atreve a cruzarlo? En medio de esta vasta indiferencia del desierto, nuestra historia comienza con María. No era una mujer grande ni particularmente fuerte en apariencia, pero sus ojos, que habían visto demasiado, revelaban una templanza forjada en la fragua de la adversidad. María, una mujer joven pero curtida por la vida, provenía de un pequeño pueblo en Chiapas, un rincón de México donde la tierra, antes generosa, había sido castigada por años de sequía. Las oportunidades se habían secado junto con los ríos, dejando tras de sí un paisaje de empobrecimiento y sueños rotos. La vida en Chiapas para María y su gente era una lucha constante, un desafío diario para poner comida en la mesa y mantener una chispa de esperanza encendida. Su corazón latía al ritmo de un amor incondicional por Sofía, su pequeña hija, una niña de ojos vivaces y sonrisa contagiosa, que era el sol que iluminaba sus días más oscuros. Sofía se había quedado al cuidado de su abuela, una mujer sabia y fuerte que, a pesar de su avanzada edad, era el pilar de su hogar. La imagen de Sofía, riendo mientras jugaba con una muñeca hecha de trapos, era el motor que impulsaba a María a cada amanecer. Pero había otra sombra que se cernía sobre su familia. Su madre, la abuela de Sofía, yacía enferma, su cuerpo debilitado por una dolencia que los remedios del pueblo ya no podían aliviar. La medicina que necesitaba era costosa, inalcanzable en su humilde economía. Fue entonces cuando la promesa de una vida mejor para Sofía, un futuro sin carencias y la urgente necesidad de adquirir esas medicinas vitales para su madre, se tejieron en una sola, poderosa motivación que la empujó a tomar la decisión más difícil de su vida. La idea de dejar a Sofía, aunque fuera por un tiempo, le desgarraba el alma. Cada noche, antes de emprender el viaje, abrazaba a su hija con una fuerza que buscaba grabar cada detalle en su memoria, cada rizo de su cabello, el dulce aroma de su piel. La despedida fue una daga clavada en su pecho. Las lágrimas no derramadas por miedo a asustar a Sofía se ahogaban en su garganta mientras prometía regresar. Prometía que valdría la pena, que todo sería para construir un futuro mejor para ellas. La abuela, con su mirada de sabiduría infinita, le dio una pequeña cruz de madera y un abrazo silencioso que transmitía toda la fuerza de sus ancestros. Con ese amuleto y esa promesa como únicas pertenencias, María se unió a un grupo de migrantes, sombras anónimas bajo la luna, dirigiéndose hacia el norte, hacia el infierno verde, y luego de arena que era el desierto.
Los primeros días de la travesía fueron difíciles, pero María aún tenía fuerzas. Sus piernas, acostumbradas al trabajo duro en el campo, respondían, y su espíritu, alimentado por la imagen de Sofía y la esperanza de la medicina para su madre, se mantenía firme. Había un sentido de comunidad entre los migrantes, una solidaridad tácita forjada en la adversidad compartida, donde las pocas provisiones se compartían y las palabras de aliento se ofrecían libremente. Las noches eran frías, los días agotadores, pero cada amanecer traía consigo una nueva dosis de determinación. Sin embargo, el desierto no tardó en mostrar su verdadera cara. El implacable sol se cernía sobre ellos como un ojo vengativo, succionando la humedad del aire y de sus cuerpos. La sed se volvió un compañero constante, una urgencia que comenzaba a eclipsar el hambre. Fue al tercer día, quizás el cuarto, cuando el primer miembro del grupo cedió. Un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y los años, se desplomó sin previo aviso, su cuerpo inerte contra la arena ardiente. Sus compañeros intentaron reanimarlo, le ofrecieron un poco de su preciado y escaso líquido, pero fue en vano. Su piel estaba seca y agrietada, sus ojos vidriosos reflejaban el vacío. El coyote, el guía que los llevaba, un hombre corpulento y rudo con una mirada fría, solo lo miró con impaciencia antes de ordenar al grupo seguir adelante. «No podemos detenernos. El desierto no espera a nadie», gruñó, su voz desprovista de cualquier empatía. La imagen del hombre desplomado, abandonado bajo el sol, se grabó en la mente de María. Sembró una semilla de miedo gélido en su corazón, un presentimiento de la brutalidad que les esperaba. Por primera vez, la magnitud de su empresa se le reveló en toda su aterradora realidad. Las historias de que el desierto devoraba a quienes se atrevían a cruzarlo adquirieron una veracidad palpable. A partir de ese momento, cada sorbo de agua era bendecido, cada paso una victoria sobre el cansancio, y la imagen de Sofía se convirtió en su mantra, su escudo contra el creciente temor que el desierto comenzaba a infundirle. Cada atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y purpúreos, María se preguntaba cuántas noches más de esta agonía le quedaban. La esperanza, aunque lastimada, aún latía, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los murmullos de quienes la rodeaban eran cada vez más escasos, reemplazados por el sonido monótono de sus propios pasos contra la arena y el agudo silbido del viento, que parecía susurrar promesas vacías de sombra y agua. El desierto, con cada duna superada, se hacía cada vez más grande, más amenazante. La docena de almas anónimas que conformaban el grupo de migrantes avanzaba con una determinación menguante bajo el sol inclemente. Cada paso se convertía en una agonía, una batalla silenciosa contra la tierra sedienta y el cielo abrasador. El coyote, ese hombre sin rasgos definidos más allá de la codicia y la indiferencia, se había transformado en un capataz cruel, sus palabras ásperas y sus amenazas constantes. No había compasión en su mirada, solo un interés calculador por la tarifa prometida, el dinero que justificaría el riesgo y el sufrimiento ajeno. La escasez de agua era un flagelo constante. Las botellas, que alguna vez estuvieron llenas de una esperanza líquida, ahora sonaban huecas, un eco cruel de lo que quedaba. Las raciones de comida eran miserables, pequeños trozos de pan seco que apenas mitigaban el hambre, pero que nada podían hacer contra la sed que roía las gargantas. La fatiga extrema se apoderaba de los cuerpos. Cada músculo quemaba, cada articulación protestaba.
El desierto, que al principio parecía una barrera superable, revelaba su verdadera naturaleza. Un antagonista implacable, una entidad viva que respiraba calor y exhalaba muerte. No era solo un lugar, era una fuerza primordial, una deidad vengativa que probaba la resistencia del espíritu humano hasta el límite. María, con cada hora que pasaba, sentía como sus propias fuerzas flaqueaban. Los primeros signos de deshidratación severa se manifestaban. Un halo vibrante alrededor de su visión, mareos que la obligaban a detenerse por un segundo para no caer, calambres punzantes en las piernas que le recordaban la traición de su propio cuerpo. La voz en off interior de su mente, que hasta entonces había sido un coro de esperanza, empezaba a entonar una melodía de desesperación. El desierto no se limitaba a existir. Te consumía, te disolvía hasta que no quedaba más que el polvo que habías intentado cruzar. El coyote, por su parte, se movía como una sombra indiferente. Su mirada, de vez en cuando, se posaba en los rostros agotados, no con preocupación, sino con una fría evaluación de si aún podían seguir el ritmo. Aquellos que se rezagaban, que tropezaban con demasiada frecuencia, eran rápidamente descartados. No había lugar para la debilidad en su expedición despiadada. La falta de compasión humana se sumaba al tormento natural, creando un infierno en la tierra donde la única ley era la supervivencia del más apto, o más bien, del más afortunado. Ver a otros caer, dejados atrás sin una segunda mirada, era una puñalada helada en el corazón de María, un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. A pesar de su propio sufrimiento, María luchaba por mantener la esperanza, no solo para sí misma, sino también para los pocos que aún se mantenían a su lado. Se esforzaba por racionar sus últimas provisiones de agua, cada gota un tesoro. Compartía los sorbos preciosos con otros que estaban visiblemente peores, con labios cuarteados y ojos hundidos, aunque eso significara acortar su propia ración. Era un acto de resistencia, una pequeña llama de humanidad en la vasta e indiferente extensión. Intentaba mantener el ánimo del pequeño grupo que aún la seguía con historias de su hija, Sofía, de la vida que les esperaba al otro lado de la frontera, de los sueños que harían valer cada sacrificio. Hablaba de prados verdes, de escuelas donde Sofía aprendería a leer y escribir, de un hogar seguro lejos de la sequía y la pobreza. Pero incluso mientras las palabras salían de sus labios resecos, su propia voz sonaba hueca, y la imagen de su hija se volvía borrosa por el cansancio. El sol, con su furia incansable, dictaba el ritmo de su avance. Durante las horas más brutales del mediodía, buscaban cualquier refugio, por mínimo que fuera. María a menudo se apretaba debajo de pequeñas rocas, apenas lo suficientemente grandes para ofrecer una sombra simbólica, pero el alivio era ilusorio. El calor que irradiaba de la tierra seguía siendo asfixiante, y el aire permanecía inmóvil, pesado, como un sudario. Se sentía como si estuviera horneándose viva, su piel tensa y quemada, sus ojos irritados por la arena y el viento seco. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Sofía aparecía, su pequeña cara sonriente, sus ojos llenos de la inocencia que ella estaba luchando tan desesperadamente por proteger. Esa imagen era su ancla, su única razón para seguir respirando, para mover un pie delante del otro cuando el agotamiento amenazaba con paralizarla por completo. La promesa hecha a su pequeña de regresar con un futuro mejor era un eco constante en su mente, una melodía a la que se aferraba con cada fibra de su ser, a pesar de que sus propias fuerzas flaqueaban visiblemente con cada paso lento y arrastrado.
El desierto no era solo un obstáculo físico, sino una prueba para su alma. Con cada paso, la desesperación se cernía más sobre el grupo. El desierto, implacable, había comenzado a cobrar su peaje de manera brutal y definitiva. Primero fue el anciano, con su piel cuarteada por el sol y sus ojos inyectados en sangre, quien se desplomó sin previo aviso. El coyote, sin una pizca de humanidad en su mirada, simplemente lo pasó de largo, murmurando algo inaudible sobre la carga que se habían echado encima. Poco después, una joven madre, con la voz ahogada por las lágrimas y la garganta seca, suplicó por un descanso para su hijo, que yacía inerte en sus brazos. El guía, con un hartazgo visible, se limitó a empujarla, instándola a seguir. Pero la mujer, con el corazón roto y el cuerpo rendido, se quedó atrás, abrazando a su pequeño, resignada a un destino ineludible bajo el sol abrasador. María observó cada una de estas escenas con un nudo en el estómago, sintiendo cómo la moral del grupo se desintegraba con cada abandono, como si fueran meros objetos descartables en esta travesía infernal. El recuerdo de Sofía, el rostro angelical de su hija grabado a fuego en su mente, se convirtió en su ancla, su único faro en la oscuridad creciente. Cerraba los ojos por un instante y la veía sonreír. La escuchaba reír con esa alegría contagiosa que solo los niños poseen. Esa imagen, ese amor incondicional, era el combustible que mantenía su cuerpo en movimiento, arrastrando sus pies agotados por la arena ardiente. Si no fuera por Sofía, por la promesa tácita de un futuro mejor, por el anhelo de verla crecer y ofrecerle una vida digna, María habría cedido hacía mucho tiempo. Sin embargo, la realidad de su propia situación era innegable y cada vez más apremiante. Su botella de agua, su último y preciado salvavidas, se había vaciado por completo hacía ya horas. La sed se había transformado de una molestia constante en una tortura cruel, incrustándose en cada célula de su cuerpo. Su garganta era un desierto más, áspera y reseca, cada intento de salivar una quema dolorosa. Sus labios estaban partidos, sangrando levemente, y su lengua se sentía hinchada, áspera como lija. Cada paso era una batalla contra el deseo abrumador de detenerse, de desplomarse y simplemente dejar que el desierto la consumiera. Las alucinaciones comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como un espejismo que brillaba en la distancia, prometiendo agua que nunca existía. Luego, las visiones se hicieron más vívidas. Escuchaba voces distantes que la llamaban. Veía sombras que se movían en su visión periférica, figuras fantasmales que danzaban en el aire caliente. Su mente, en su desesperación, empezaba a jugar con ella. De repente, sin previo aviso, el cielo, que hasta entonces había sido un lienzo azul implacable, comenzó a oscurecerse en el horizonte. Una ráfaga de viento caliente levantó una ola de arena fina, y en cuestión de minutos, lo que era un cielo ligeramente opaco se transformó en una cortina densa y anaranjada. Una tormenta de arena. El pánico se apoderó de los pocos migrantes que quedaban. El viento aullaba como un espíritu furioso, arrojando arena con la fuerza de pequeñas agujas, golpeando sus rostros expuestos y sus cuerpos ya maltrechos. La visibilidad se redujo drásticamente a unos pocos metros, luego a nada. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de viento y arena que ahogaba cualquier otro sonido. El grupo, ya disperso por la fatiga y el miedo, se desintegró por completo en el caos de la tormenta. María gritó, intentando aferrarse a la mano de la mujer, que caminaba a su lado hacía solo un instante, pero la fuerza del viento era tal que las separó con brutalidad.
se encontró completamente sola, desorientada, a la deriva en un mar de arena y furia. La tormenta no era solo un obstáculo climático, era un nuevo nivel de terror, una capa más de desesperanza que se sumaba a su ya insoportable tormento. Era el desierto, personificado en su forma más salvaje, reclamando lo que consideraba suyo. Con la boca llena de arena y los ojos casi cerrados para protegerse del vendaval, María intentó orientarse. ¿De dónde venía el viento? ¿Hacia dónde debía ir? Gritó, su voz apenas un susurro ahogado por el rugido del viento, llamando los nombres de sus compañeros de viaje, aunque sabía que era inútil. Solo el viento, con su voz hueca y desoladora, le respondía. Se arrastró, más que caminó, sus manos y rodillas hundiéndose en la arena, buscando cualquier indicio de un camino, cualquier signo de vida, cualquier rastro que le indicara que no estaba completamente perdida. Pero no había nada, solo la implacable extensión de dunas y un cielo que parecía haberse vuelto hostil. La vista se le nublaba, no solo por la arena, sino por la extrema fatiga y la deshidratación. La boca se le sentía como si hubiera masticado algodón, y la lengua, hinchada y pegajosa, era un peso doloroso. La esperanza, esa pequeña llama que había mantenido encendida a pesar de todo, se desvanecía con cada ráfaga de viento, con cada paso en falso que la alejaba aún más de cualquier posible salvación. Era como si el desierto se empeñara en borrarla, en borrar su rastro, sus sueños, su existencia. La soledad era una carga más pesada que cualquier equipaje físico, y en ese momento María sintió que la vida misma comenzaba a escurrírsele entre los dedos, como la arena que arrastraba el viento sin piedad. El fin parecía inevitable, un destino sellado bajo el cielo furioso del desierto de Chihuahua. Cayó no con la gracia de quien se rinde, sino con el desplome brutal de un cuerpo que ya no obedece a la voluntad. La arena, caliente y abrasiva, fue su último lecho, un abrazo cruel que le prometía el descanso eterno. Sus últimas fuerzas la habían abandonado por completo. Cada músculo, cada fibra de su ser se negaba a seguir luchando. El sol, implacable y vengativo, golpeaba su rostro con una ferocidad que le arrancaba el último vestigio de humedad. En sus ojos, apenas entreabiertos, la luz dorada y despiadada del atardecer del desierto reflejaba la dolorosa imagen de un final solitario, un epílogo trágico para una vida de lucha. No había lágrimas, no quedaban fluidos para derramar, solo una sequedad agonizante que le corroía el alma. El dolor físico era abrumador, pero la tortura más profunda era mental. En su mente febril, la imagen de Sofía, su pequeña y amada hija, se proyectaba con una nitidez desgarradora. Recordaba sus risas, el tacto suave de su mejilla, la promesa que le había hecho al despedirse. «Volveré por ti, mi amor, te daré una vida mejor». Esa promesa, ahora, parecía una burla cruel del destino, una melodía lejana que se desvanecía con el último aliento. La desesperación se cernía sobre ella como un buitre impaciente, listo para reclamar su presa. Era el punto de quiebre, el umbral entre la vida y la nada, donde la voluntad humana se desmorona ante la inmensidad de la adversidad. La conciencia de María empezaba a desvanecerse, como una vela a punto de extinguirse, y con ella los últimos hilos de esperanza. Justo cuando la oscuridad comenzaba a envolverla, cuando el murmullo de su propia existencia se volvía inaudible, una anomalía irrumpió en el paisaje irreal. No era una duna más, ni un espejismo distorsionado por el calor. A lo lejos, en el horizonte que se teñía de tonos anaranjados y violetas, una figura se materializó.
Su aparición fue extraña, casi sobrenatural, sin la brusquedad de un viajero exhausto o la urgencia de un rescatista. Surgió de la nada, como si siempre hubiera estado allí, invisible hasta que fue necesaria. Al principio María lo atribuyó a una alucinación más, una última jugada de su mente moribunda. Pero la figura se hacía más nítida con cada segundo que pasaba, avanzando con una lentitud deliberada. Una presencia que irradiaba una calma inexplicable, una paz que desafiaba el caos del desierto y la tormenta que aún rugía en la distancia. A medida que el hombre se acercaba, la arena parecía silenciarse a su paso. El viento amainaba a su alrededor, creando una burbuja de serenidad en medio del infierno. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación tranquila, una certeza inquebrantable. María, con los ojos casi cerrados, intentó enfocar la vista. No podía distinguir sus facciones con claridad, pero sentía su presencia con una intensidad que traspasaba el velo de la inconsciencia. Era una figura que no encajaba en ese lugar, ni en ese tiempo. Su vestimenta sencilla y atemporal contrastaba con la crudeza del entorno. Era una visión que desafiaba toda lógica y toda razón. El hombre se detuvo a pocos pasos de ella, y luego, con una suavidad que no esperaba, se inclinó. María apenas pudo percibir el movimiento, pero sintió una sombra cálida sobre su rostro. Sus ojos, aunque aún desenfocados, lograron distinguir un par de orbes profundos que la miraban. Y en esa mirada, María encontró algo que no había sentido en días, quizás en años. Una compasión tan pura, tan infinita, que le llegó hasta lo más profundo del alma. No era lástima, no era pena, era un amor incondicional, una aceptación total de su sufrimiento y de su ser. En esos ojos vio reflejada una paz que no conocía, una sabiduría ancestral, un entendimiento que trascendía las palabras. No hubo necesidad de comunicación verbal. La mirada lo decía todo, una conexión que iba más allá del lenguaje, del contexto, de la propia realidad. Era un bálsamo para su espíritu atormentado, un ancla en el vacío de su desesperación. Y entonces María notó lo que el hombre sostenía en su mano. Era un cántaro, rústico, de arcilla, pero de una belleza simple y perfecta. No era una cantimplora moderna, ni una botella de plástico que hubiera podido llevar un migrante. Era un objeto antiguo, casi ceremonial, que parecía haber sido forjado para un propósito sagrado. De él no emanaba nada, ningún rastro de agua visible, pero María supo, con una certeza que no podía explicar, que lo que contenía era su salvación. La presencia del hombre, su mirada, el cántaro, todo formaba una imagen que se grabaría a fuego en su memoria, un momento que dividiría su vida en un antes y un después. La muerte parecía haberse apartado, respetuosa, ante la llegada de esta serena aparición. La desesperación se diluyó, no por un esfuerzo de su parte, sino por la simple existencia de aquella figura que había llegado al borde de su abismo para ofrecerle un puente hacia la vida. La caída final de María fue un abandono, no un tropiezo. Sus rodillas cedieron primero, arrodillándose en la arena caliente como en una súplica silenciosa. Luego su cuerpo entero se desplomó, extendiéndose sobre la duna blanda y abrasadora. Ya no tenía fuerzas para luchar contra la gravedad, contra el implacable sol, contra la arena que se metía en cada pliegue de su ropa, en cada poro de su piel. Sus ojos, ya casi incapaces de enfocar, se quedaron fijos en el cielo turbio por la tormenta, que ahora empezaba a ceder tímidamente. La arena seguía volando, pero con menos ferocidad, revelando un disco solar que quemaba sin piedad.
un sol que era su verdugo final, reflejando en sus pupilas dilatadas la dolorosa imagen de un final solitario, desprovisto de dignidad, de compañía, de cualquier consuelo. En ese instante de extrema debilidad, cuando el aliento se le escapaba en siseos y el corazón galopaba una danza macabra en su pecho, una imagen se proyectó con una claridad asombrosa en su mente moribunda. No era una alucinación difusa, sino un recuerdo nítido, vívido, casi palpable, el rostro de Sofía. Sus ojos grandes y curiosos, su sonrisa desdentada, el mechón de cabello rebelde que siempre le caía sobre la frente. Recordó la última vez que la abrazó, la suavidad de su piel, el olor a tierra y a niño que siempre la acompañaba. Y con la imagen de su hija llegó la promesa de una vida mejor, de medicinas para su abuela, de un futuro sin carencias. Una promesa que ahora se sentía como una carga insoportable, una traición a la esperanza que la niña había depositado en ella. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se abrió paso por su mejilla agrietada, llevándose consigo la última pizca de resistencia. Cuando la conciencia de María empezó a desvanecerse, cuando el mundo se redujo a un zumbido distante y un calor insoportable, algo se materializó en el horizonte. No era una ilusión, no era la fatídica jugada de su mente moribunda. Era una figura, una silueta, definida que contra todo pronóstico se movía hacia ella. Un hombre. Su presencia por algún motivo irradiaba una calma inexplicable, una especie de oasis de serenidad en medio del caos que aún subsistía de la tormenta y del infierno personal de María. Sus pasos eran firmes, seguros, a pesar de la arena inestable. No parecía afectado por el calor ni por la extensión desolada que lo rodeaba. Cada paso lo acercaba a María, y con cada paso, una extraña sensación de paz empezó a envolverla, disipando por un instante el miedo y el dolor. El hombre se detuvo a pocos metros de donde ella yacía. María, con un último esfuerzo, levantó la cabeza apenas unos centímetros, sus ojos apenas abiertos, buscando alguna explicación, algún consuelo en esa aparición imposible. El hombre se inclinó sobre ella, con una lentitud y una gracia que contrastaban brutalmente con la urgencia de la situación. Sus ojos, esos ojos, eran de un color imposible de describir, profundos como el cielo nocturno, pero con una luz que parecía provenir de las estrellas más lejanas. Transmitían una compasión tan profunda, un amor tan incondicional, que María sintió que su alma, más que su cuerpo, era lo que él veía y entendía. No pronunció palabra alguna, no hizo falta. En esa mirada, en esa presencia, había una comunicación más allá del lenguaje, una paz que lo abarcaba todo. Era como si el universo entero se hubiera detenido solo para este encuentro. En su mano, o más bien, como si hubiera surgido de la nada, apareció un cántaro rústico. No era de barro, ni de metal, sino de una sustancia que María no pudo identificar, de un color que cambiaba suavemente como el atardecer. El hombre le extendió el cántaro, ofreciéndoselo sin prisas, con una invitación tácita en cada fibra de su ser. María, apenas consciente, con los músculos agarrotados y la boca tan seca que dolía respirar, extendió una mano temblorosa. Sus dedos roza el objeto, sintiendo una frescura que no debería existir en ese infierno. Con un esfuerzo sobrehumano, lo llevó a sus labios agrietados. El primer sorbo. Fue como si un río de vida líquida corriera por sus venas, disipando en un instante la quemazón de la sed que la había torturado durante días. No era solo agua, era algo más, algo que revitalizaba cada célula de su cuerpo, que apagaba la fiebre,
que sanaba las heridas invisibles de su agonía. Bebió hasta saciarse, sintiendo cómo sus fuerzas, esas que había creído perdidas para siempre, regresaban con cada gota. La garganta irritada se suavizó, el zumbido en sus oídos desapareció, la visión se aclaró. En cada trago, una certeza indudable florecía en su corazón. Aunque no se pronunció una sola palabra, María sabía, con una convicción que trascendía la razón, quién era este hombre. La energía que emanaba de él, esa paz que todo lo envolvía, ese amor que la miraba directamente al alma, confirmaban su identidad. Era Jesucristo. No era un sueño febril, ni una alucinación moribunda. Era real. La experiencia era tan palpable, tan trascendente, que María sintió que había sido tocada por lo divino, en el lugar más desolador de la tierra. Una chispa de esperanza, más brillante que el sol del desierto, encendió en su pecho. Con cada sorbo de esa agua milagrosa, María no solo recuperó su fuerza física, sino que su espíritu se renovó por completo. La desesperación que la había consumido, el miedo que la había paralizado, la soledad que la había aplastado, todo eso dio paso a una fe inquebrantable. La certeza de que no estaba sola, de que una fuerza superior la había alcanzado en su momento más oscuro, la inundó. Una paz que llenaba cada rincón de su ser, una calma profunda que la hacía sentir invencible. Ya no era la mujer moribunda, sino alguien renacido, con un propósito renovado. La promesa a Sofía ya no era una carga, sino un faro, y ahora sabía que lo cumpliría, sin importar los obstáculos. No había duda en su mente. Estaba viva, estaba fuerte, y ahora estaba verdaderamente acompañada. Cuando el hombre, con su mirada serena y su presencia inexplicable, le indicó la dirección en silencio, María lo comprendió perfectamente. No hacían falta palabras. Era una comunicación de alma a alma, un entendimiento que trascendía el plano terrenal. Ella intentó articular un agradecimiento, un balbuceo de gratitud que se ahogó en su garganta reseca, pero él simplemente sonrió. Una sonrisa que no era de este mundo, una sonrisa que irradiaba una luz inmensa y una paz infinita que disipaba cualquier vestigio de su tormento anterior. Sus ojos, profundos como el universo mismo, estaban llenos de amor y compasión. Y luego, tan misteriosamente como había aparecido, el hombre comenzó a desvanecerse. No fue un movimiento abrupto, sino una disolución gradual, como si su forma se fusionara con la luz del desierto, hasta que solo quedó el aire, ahora extrañamente fresco y revitalizante. María se puso de pie. No era la misma mujer que había caído extenuada minutos antes. Sentía una energía que nunca antes había experimentado, una vitalidad que la inundaba desde lo más profundo de su ser hasta la punta de los dedos de sus pies. Cada célula de su cuerpo vibraba con la vida que le había sido devuelta. La sed había desaparecido por completo, y en su lugar había una sensación de plenitud y fortaleza. La arena bajo sus pies, que antes había sido un obstáculo insuperable, ahora se sentía firme y acogedora. La dirección que él había señalado era clara, aunque a simple vista no había más que dunas y el vasto horizonte. Pero ella sabía, con una certeza inquebrantable, que ese era el camino. Con una determinación que le nacía del alma, María comenzó a caminar. Sus pasos eran firmes, rítmicos, en marcado contraste con el arrastre desesperado de hacía apenas unos momentos. La brisa que antes había sido un látigo abrasador, ahora acariciaba su piel con suavidad, como un aliento amigo que la impulsaba hacia adelante. No sentía el calor opresivo, ni el cansancio que debería acompañar semejante esfuerzo después de tantos días de privaciones.
Era como si su cuerpo hubiera sido reconfigurado, recalibrado para soportar un esfuerzo extraordinario. La fe se había convertido en su brújula interna, una guía infalible que la orientaba en la inmensidad del desierto. Cada paso era una afirmación de la vida, una prueba de que estaba siendo guiada por una fuerza superior. Mientras avanzaba, un fenómeno sorprendente comenzó a manifestarse. El paisaje, que antes había sido una extensión monótona de dunas, empezó a revelarle detalles ocultos. Un sendero, apenas discernible, que antes había estado tapado por la arena, levantada por la tormenta, ahora se hacía visible ante ella, como si el viento hubiera despejado el camino justo a tiempo para su paso. No era un camino marcado por huellas humanas, sino una sutil depresión en la arena, una ruta natural que se ondulaba entre las formaciones rocosas lejanas. La tormenta de arena, que parecía el fin de todo, ahora se revelaba como una extraña bendición, un velo que había ocultado este sendero hasta el momento preciso. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Ya no había dudas, ni miedo, solo una certeza rotunda. Debía seguir adelante. La sed, que había sido una tortura constante, no regresó. Su boca se sentía húmeda y fresca, y su mente, antes embotada por la deshidratación y el agotamiento, ahora estaba aguda y clara. Recordaba cada detalle de su vida, cada rostro, cada promesa, pero lo hacía sin la carga del pesar, sino con una renovada esperanza. Sofía, su hija, era ahora una imagen de luz que la impulsaba, no un lamento silencioso. Su madre enferma, una razón para la lucha, no una fuente de desesperación. Los obstáculos que antes le parecían insuperables, ahora se presentaban como meros desafíos a superar. Una duna empinada, que en otro momento le habría quitado el aliento, ahora la escalaba con una facilidad sorprendente, casi ingrávida. Un campo de rocas afiladas, que antes habría arañado sus pies, descalzos, ahora encontraba sus pasos con gracia, sorteando los cantos sin esfuerzo. Era como si el desierto mismo le abriera paso, como si reconociera la santidad de su propósito y la fuerza de su fe. Su experiencia con el hombre, con Jesús, le había otorgado no solo fuerza física, sino una especie de sabiduría inherente, una conexión con el entorno que le permitía moverse con una armonía inexplicable. La voz en off, profunda y reflexiva, enfatizaría en este punto la profunda transformación interna de María. Su encuentro con lo divino en el corazón del desierto no era solo una anécdota de supervivencia, sino un catalizador para un cambio trascendental. Ya no era la mujer asustada y desesperada que huía de la pobreza y la enfermedad. Se había convertido en un canal de la fe, una portadora de esperanza. Su mirada, antes llena de agotamiento y angustia, ahora reflejaba una paz inquebrantable y una fuerza casi sobrenatural. Cada paso era un testimonio de una fe que se había forjado en el crisol de la adversidad extrema. Una fe que ahora era su armadura y su espada. María no solo caminaba, trascendía. No solo avanzaba por el desierto, sino que lo hacía como si formara parte de él, en perfecta sincronía. El sol que antes la quemaba sin piedad, ahora parecía iluminar su camino, proyectando su sombra larga y definida como una promesa de protección. Las noches, que antes eran frías y amenazantes, ahora se sentían acogedoras, salpicadas de estrellas que parecían velar por ella. Dormía pocas horas, pero el descanso le era completo y reparador, como si la energía que fluía por sus venas fuera inagotable. Los pensamientos sobre el coyote,
sobre los peligros que aún pudieran acechar, se desvanecían ante la magnitud de su propósito y la certeza de su guía. Se había despojado de los miedos superfluos, de las ansiedades triviales. Solo quedaba la misión, la promesa a Sofía, la necesidad de sobrevivir y de llevar consigo la luz que había recibido. Sabía que su viaje no había terminado, que el desierto aún guardaba sus secretos y sus pruebas, pero ya no sentía temor. En su corazón, la presencia del hombre no se había desvanecido. Seguía ahí, como una llama inextinguible, recordándole que no estaba sola, que la compasión y el amor eran fuerzas más poderosas que cualquier adversidad. El desierto, que había sido su infierno, se había convertido en el escenario de su milagro. El lugar donde había encontrado no solo agua, sino una fe inquebrantable que la llevaría a su destino. Cada duna, cada roca, cada ráfaga de viento se había transformado en un paso más en su peregrinaje hacia una nueva existencia. Una existencia marcada por la resiliencia y la gracia divina. Después de horas de caminar sin descanso, impulsada por una fuerza que trascendía lo meramente humano, María divisó una anomalía en el horizonte. No era una duna más, ni una cadena montañosa lejana. Era una mancha verde, tenue al principio, pero que se hacía más nítida con cada paso. Un milagro de color en la monocromía implacable del desierto. Sus ojos, acostumbrados a la desolación, casi no podían procesar la imagen. Un pequeño oasis, un charco de agua que reflejaba el cielo implacable y algunos arbustos raquíticos, pero innegablemente verdes. Era un lugar impensable, una contradicción viviente en el corazón de la aridez más extrema. Un testimonio silencioso de que incluso en los confines de la desesperación, la vida podía encontrar un resquicio para florecer. La visión le infundió una nueva ola de energía, un propósito renovado que la llevó a acelerar el paso, dejando atrás el cansancio que hasta ese momento había creído desterrado. Al acercarse, el milagro se hizo aún más conmovedor. No solo era agua y verdor, también había vida humana, apenas aferrada a la existencia. Allí, postrados bajo la sombra escuálida de los arbustos, encontró a algunos de los migrantes que habían sido abandonados por el coyote, a la espera de un final que parecía inevitable. Sus cuerpos estaban demacrados, sus labios partidos y sus ojos hundidos miraban con una mezcla de desesperación y resignación. Eran las almas que el desierto había reclamado, o, más precisamente, que la indiferencia humana había dejado a su suerte. Entre ellos, reconoció a una mujer joven, con un bebé aferrado a su pecho, ambos pálidos y casi inmóviles, y a un hombre mayor, cuyo aliento era apenas un susurro en el aire quieto. Estaban al borde del colapso, su voluntad de vivir menguando con cada sofocante exhalación. La visión, lejos de abrumarla, encendió en María una determinación feroz. Su encuentro con lo divino no solo le había devuelto la vida, sino que le había infundido un propósito más grande, ser un faro de esperanza para los que se encontraban en el abismo. Sin dudarlo un instante se acercó a ellos. Su presencia, emanando una serenidad incomprensible en ese infierno, pareció despertar una chispa de atención en los moribundos. Su voz, clara y firme, era un bálsamo en medio del silencio asfixiante. Con cuidado, desató el cántaro de su espalda, aquel que había sido llenado por las manos de Jesús y que milagrosamente aún contenía agua. El peso era el mismo, la cantidad inalterada, como si cada sorbo que había tomado no hubiera mermado en absoluto su contenido. Comenzó por la madre y su bebé. Con manos suaves, empapó un trozo de tela de su pañuelo y humedeció los labios agrietados de la mujer.
luego los del pequeño, gota a gota. La mujer abrió los ojos lentamente, una mezcla de incredulidad y gratitud en su mirada vacía. «¿Agua?», musitó, una palabra casi olvidada. María asintió, ofreciéndole el cántaro directamente. La mujer bebió con avidez, pero con una moderación instintiva, como si temiera que el milagro se desvaneciera. Luego, María pasó al hombre mayor, y después a los otros, a todos los que yacían desparramados bajo la sombra insuficiente. Para cada uno, el agua era más que un líquido. Era un néctar de vida, un soplo de esperanza que los arrancaba del borde de la muerte. Lo sorprendente era que, a pesar de que varios habían bebido, el nivel del agua en el cántaro de María no disminuía. Parecía inagotable, una fuente bendita en un mar de arena. María no solo les dio agua, les infundió esperanza con su sola presencia. Su voz era un bálsamo, sus palabras, aunque pocas, resonaban con una autoridad inusual. Les habló de la fe, de la importancia de no rendirse, de la promesa de un futuro más allá de ese desierto. Su historia, aunque no la contó al detalle, se reflejaba en la luz de sus ojos, en la fuerza de su postura. Los ayudó a incorporarse, a reponer fuerzas, a creer de nuevo que el final no estaba escrito aún. Su liderazgo era natural, surgido de la adversidad y ungido por lo inexplicable. Los pocos que quedaban frágiles y débiles se unieron bajo su guía. María, que había sido una migrante más, se había transformado en su guía, su faro de fortaleza. Juntos, aunque pocos y aún débiles, emprendieron la última parte del desierto. María iba a la cabeza, su figura erguida proyectándose contra el sol. Su fe renovada era la brújula que los mantenía en curso. El desierto, aunque seguía siendo implacable, ya no parecía tan amenazante bajo su mirada. Ella los animaba, les recordaba la importancia de cada paso, de cada aliento. Los que habían estado al borde de la muerte ahora caminaban, algunos apoyados en otros, pero todos impulsados por la determinación contagiosa de María. No sabían a dónde iban exactamente, solo que con ella había una posibilidad. El oasis había sido un punto de inflexión, una prueba de que lo imposible era posible. La voz en off reforzaría que este pequeño grupo, resurgiendo de las cenizas del abandono, era un testimonio vivo no solo de la supervivencia, sino de la solidaridad humana y del poder inquebrantable de la fe. Este camino final, aunque extenuante, estaba iluminado por un milagro inesperado y la fuerza de un espíritu que se negaba a ser vencido. La unión de estas almas en el desierto, guiadas por una mujer transformada, se convertía en un símbolo potente de resistencia y esperanza. Un lienzo donde lo divino y lo humano se entrelazaban en la más desoladora de las geografías. Cada paso era una oración, cada aliento una promesa de vida renovada. La travesía de María, impulsada por una fe inquebrantable y una fuerza inexplicable, la llevó a través de las últimas y más desafiantes extensiones del desierto, un camino que pocas veces había sido transitado por la esperanza. Después de horas que se sintieron como días, bajo un sol que no perdonaba pero que ya no la quemaba, ella y los migrantes que había logrado reunir y revitalizar, finalmente avistaron señales de civilización en el horizonte. No era el paraíso prometido, ni la tierra de oportunidades que soñaba para Sofía, pero era el fin del desierto, el cese de la lucha solitaria contra la naturaleza implacable. Eran las luces intermitentes de una patrulla fronteriza que se acercaba. El encuentro fue inevitable.
Los agentes, al ver la condición de los migrantes, la deshidratación y el agotamiento en los rostros de algunos, actuaron con la profesionalidad dictada por el protocolo. María y los demás fueron detenidos. No hubo resistencia. Ya no quedaban fuerzas, ni siquiera para la desesperación habitual que acompaña una aprehensión de esta naturaleza. Sin embargo, en el corazón de María no había rastro de derrota. No se sentía prisionera, ni fracasada. La experiencia en el desierto había reescrito su percepción de la libertad y el éxito. Estaba viva, había sobrevivido, había presenciado un milagro que redefinía su existencia. Su fe, moldeada en el crisol de la desolación, era ahora un muro inexpugnable, más fuerte que cualquier barrera fronteriza o cualquier sistema legal. Sabía que este era solo un nuevo capítulo, no el final de su historia. En las improvisadas instalaciones de detención, entre el ajetreo de los interrogatorios y la incertidumbre de su futuro legal, María encontró un momento de calma para cumplir una de sus promesas más apremiantes. Con un teléfono prestado y tras varios intentos fallidos, logró contactar a su familia. La voz de su madre, débil, pero llena de alivio al escucharla, fue el bálsamo que su alma necesitaba. Le aseguró que estaba bien, que había sobrevivido a lo inimaginable. Aunque el camino legal para llegar a su destino en Estados Unidos y solicitar asilo, o al menos un estatus que le permitiera trabajar y enviar dinero, sería largo y lleno de obstáculos, ella sabía que lo lograría. La promesa a su hija, la dulce Sofía, aunque indirectamente, se mantenía viva, más fuerte que nunca. Con los primeros fondos que le llegaron de una organización de apoyo a migrantes, María hizo lo que había prometido. Adquirió las medicinas vitales para su madre enferma y envió un pequeño pero significativo monto de dinero a casa. Cada peso enviado era una gota de esperanza, una confirmación de que su viaje no había sido en vano, que el milagro que había vivido tenía un propósito tangible. Su madre se recuperaría. Sofía tendría un futuro. No importaba dónde estuviera físicamente. Su espíritu ya había cruzado fronteras y superado desiertos. La historia de María, contada en los refugios para migrantes, en las salas de espera de oficinas legales, incluso en conversaciones susurradas entre las rejas de los centros de detención, se convirtió rápidamente en una leyenda. Ella la relataba con una convicción que desarmaba a cualquiera, con una calma que contrastaba con la crudeza de su experiencia. No había dudas en su voz, ni vacilación en su mirada. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para otros migrantes, una prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede aparecer. Muchos escuchaban incrédulos al principio, pero la serenidad de María, la paz que irradiaba, terminaba por convencerlos de que algo extraordinario había ocurrido. No era solo la historia de un milagro, era el relato de una transformación, de una mujer que había encontrado lo divino en el lugar más inhóspito. La voz en off, con un tono reverente y reflexivo, cerraría esta extraordinaria narrativa. La historia de María nos recuerda que, en los momentos de mayor desesperación, cuando la vida pende de un hilo y la esperanza parece un espejismo inalcanzable, la fe y los milagros pueden manifestarse de las formas más tangibles y sorprendentes. Incluso en el corazón del desierto más implacable, donde la lógica solo promete muerte, una mujer encontró no solo agua, sino la mano de lo sagrado que la elevó por encima de su sufrimiento. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana, de la fuerza del amor maternal y de la presencia constante de lo divino en nuestras vidas.
Una presencia que a menudo se revela cuando ya no queda nada más en qué creer. Es un recordatorio de que, a veces, para encontrar la verdadera fuente de vida, debemos primero caminar por el valle de la sombra de la muerte, y que incluso en el más árido de los paisajes, un oasis de esperanza puede brotar. Si la historia de María te ha conmovido y te inspira a creer en la fuerza del espíritu humano y en los milagros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos extraordinarios. Deja un me gusta si este viaje te ha tocado el alma y comparte con nosotros en los comentarios tu propia perspectiva sobre la fe y la esperanza. ¿Crees en los milagros? ¿Qué te pareció la increíble travesía de María? No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra historia fascinante de supervivencia y fe inquebrantable. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narrativas que nos recuerdan la inmensa capacidad del ser humano para superar lo imposible. Comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy.